Bienvenidos, familia. Un placer tenerlos aquí. Hoy, Misión de Amor, Escuela de la Sabiduría Espiritual, nos lleva a la lección 2. Individualidad, conciencia universal, su tema. Su subtítulo, el imprescindible cambio en la tónica vibratoria de nuestro planeta. Pero antes de comenzar, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permita a mi espíritu elevarse hasta tus plantas, para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. La individualidad constituye, en la trayectoria evolutiva, una etapa durante la cual el ser desarrolla sus facultades y adquiere sabiduría mediante el propio esfuerzo exclusivamente, capacitándose así para poder ayudar a los demás con lo que le pertenece por haberlo logrado. Conscientemente y por propia voluntad, en milenios y milenios de experiencia, de acción, lo cual es para un espíritu la única forma de poder progresar en su evolución. La individualidad espiritual no impone individualismo humano, pero como la interpretación y la traducción humanas de las vibraciones espirituales que se reciben en un mundo como el nuestro son siempre deformadas y hasta invertidas, el hombre, influido por su egocentrismo, traduce la sensación de individualidad que es la responsabilidad de sí mismo, como individualismo en todos los aspectos de su vida de relación. El individualismo, errónea traducción humana de la individualidad que, como dijimos, es una etapa en la trayectoria de la evolución espiritual, es contrario a la ley de fraternidad universal y en consecuencia su influencia en el hombre es fuente de dolor para el ser, en su aspecto espiritual y en su aspecto humano. La individualidad, con minúscula, es un estado humano que va perdiéndose a medida que avanza en el mundo la unificación. En realidad, la individualidad espiritual es simplemente una denominación que damos a un periodo en el cual cada ser debe progresar por sí mismo, mediante el uso amoroso y en consecuencia acorde con la ley de su libre albedrío y su voluntad. A medida que progresando evolutivamente por el propio esfuerzo, va desapareciendo la individualidad y se avanza en la unificación. El desarrollo de la vida del ser se hace más acorde con la ley del amor, incluso en los periodos de encarnación, y paulatinamente van eliminándose las causas de dolor, pudiendo entonces actuar y vivir humanamente con mayor felicidad en mundos físicos. En el proceso de unificación, la individualidad va desapareciendo, pues los seres van unificándose en aquello similar que desarrolló cada uno, pero no se unifica su esencia divina. Cada ser es, por siempre, desde el momento en que su esencia divina nace a la vida y va logrando puntos evolutivos cada vez más avanzados como producto del esfuerzo propio,
no podría pues unificarse, fusionarse en su esencia divina con otros seres. Lo espiritualmente adquirido se ha consubstanciado con su esencia divina en todos los seres que se unificarán, y aunque tenga de unos a otros diferentes intensidad, mayor o menor de acuerdo con el punto evolutivo del ser, dentro de determinados límites, comienzan a unificarse de acuerdo con la ley al llegar el momento de la acción-amor. No debemos confundir unificarse con unirse. La unión es transitoria, la unificación es permanente. A medida que el hombre vaya sutilizándose, irá perdiendo paulatinamente la individualidad. La preparación para la individualidad espiritual se realiza durante el periodo de experiencias en el reino animal. Recordemos que nada es repentino en la evolución y comienza a tener vigencia cuando el ser adquiere conciencia, discernimiento, libre albedrío y voluntad. La individualidad termina cuando la conciencia deja de ser individual para transformarse en conciencia universal. Pregunta: ¿los cuerpos físicos invisibles se conforman en el mundo de encarnación? Explicación: sí, se conforman en el mundo de encarnación. El mundo tiene, además de las vibraciones que corresponden al plano, las vibraciones generadas y atraídas por las humanidades que en él experimentaron y por la naturaleza. La vibración base de cada cuerpo físico invisible la toma del mundo, pero en lo que corresponde al plano. Significa esto que tiene las vibraciones base del plano en ese mundo. Por ejemplo, dos planetas que están en un mismo plano tienen las mismas vibraciones bases mentales, emocionales, sensoriales y demás, pero en cada uno de ellos la vida se ha desarrollado en forma diferente y, en consecuencia, ciertas vibraciones son exclusivas de cada mundo y los seres que deben encarnar en ellos las necesitan para su forma. Cuando un ser en su partícula espiritual desciende a un mundo para encarnar, forma sus cuerpos físicos invisibles que denominaremos cuerpos básicos, los cuales le son indispensables en el desarrollo de toda su acción, es decir, que los conserva en todas sus reencarnaciones en ese mundo y no se desprende de ellos hasta que abandona el mundo. En esos cuerpos físicos invisibles básicos van quedando los rastros dejados en cada encarnación como necesidad kármica, o sea, deudas con la ley, y también las huellas dejadas por las experiencias vividas acordes con la ley, las que le serán útiles al ser en sus futuras reencarnaciones. De acuerdo con esos rastros, que significan deudas con la ley, y su necesidad de eliminarlos, forma el ser los cuerpos físicos invisibles transitorios de sus reencarnaciones. Las vibraciones necesarias para esos cuerpos físicos invisibles en gestación las reclama el cuerpo físico que se va gestando a través del respectivo cuerpo físico invisible de su madre, y el ser en su partícula proyectada lo adapta a sus necesidades kármicas y de experiencias. Mientras los cuerpos físicos básicos conservan rastros que, como dijimos, significan necesidades kármicas, la partícula espiritual no podrá desintegrarlos para reintegrarse a su todo,
pues antes de reintegrarse a su todo, deberá haber saldado todas sus deudas con la ley y cumplido las experiencias que vino a obtener. Cuando un ser en su partícula espiritual encarna por primera vez, sus cuerpos físicos invisibles básicos, recién formados, son limpios. Podríamos decir de toda vibración que pudiera empañar su pureza, como ocurre con las vibraciones de los rastros. Si, en cambio, es partícula de un espíritu evolucionado que debe comenzar una experiencia o una tarea en ese mundo, las vibraciones de la mente y el alma formadas en lo que el mundo permite a nivel de su punto de evolución son puras, sin rastro alguno en sus cuerpos físicos invisibles básicos, que también ha debido formar la partícula espiritual. Transmite a sus cuerpos físicos invisibles transitorios, por intermedio de sus cuerpos físicos invisibles básicos correlativos, las vibraciones y la energía necesarias para trabajar en las experiencias y tareas que debe realizar. Pregunta. Entonces, tenemos cuerpo mental básico y cuerpo mental transitorio. Cuerpo astral básico y cuerpo astral transitorio. Repito esta pregunta. Entonces, tenemos cuerpo mental básico y cuerpo mental transitorio, cuerpo astral básico y cuerpo astral transitorio. Explicación. Sí, naturalmente. De lo contrario, una vez que el ser se ha desprendido de los cuerpos físicos invisibles transitorios, no podría actuar cuando debe hacerlo en el plano mental y en el plano emocional sensorial, a pesar de encontrarse en el plano astral. Pregunta. ¿Puede un ser encarnado en la Tierra trasladarse en cuerpo astral a otro planeta? Explicación. Depende de su calidad espiritual. Si espiritualmente está exactamente dentro de los límites vibratorios físicos invisibles de nuestro planeta, no podría trasladarse a otro planeta más avanzado, porque cada planeta, de acuerdo con su punto vibratorio, tiene un límite vibratorio en todos los planos físicos invisibles. Límite que la calidad espiritual del ser encarnado permite o no superar. Si, por su calidad, el espíritu puede responder a las vibraciones físicas invisibles de otros planetas, siempre que la ley lo permitiera, podría un ser encarnado en este mundo trasladarse para realizar una tarea de bien en otro planeta. Esos traslados son sumamente breves. Mis queridos, aquí haremos una pequeña pausa. Muchísimas gracias.